Lección 116 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Para los repasos de la mañana y de la noche. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la de Dios. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la de Dios. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y es la única voluntad que existe, no hay otra. Por lo tanto, yo solo puedo ser feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Solo existe la felicidad para mí. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Solo quiero felicidad. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Solo existe mi felicidad. No hay razón para sufrir. No vine a sufrir, vine a ser feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, porque soy su Hijo. Y lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Solo quiero la felicidad. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Solo existe la felicidad. Y a cada hora en punto recuerdo repetir: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y media hora más tarde, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz.
Texto de un curso de milagros. La extensión del reino. La extensión de la presencia. La extensión de la única realidad. La extensión del único ser. La extensión del amor. Solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es voluntad de Dios que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es voluntad de Dios privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos, o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. Para el ego eso es ser parcial, y reacciona como si algo estuviese contra él. Para el espíritu, eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia plenitud, y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su Creador es, por lo tanto, la propia llenura, la propia plenitud del Espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra la totalidad que incluye a Dios, y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Dios le da todo su poder a todo lo que Él creó, porque ello forma parte de Él y comparte su ser con Él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su Creador lo compartió. Puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir, su voluntad es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender su ser. Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. Su llenura, su plenitud no puede ser contenida. De la misma manera en que la plenitud de su Creador, su llenura, no puede contener, no se puede contener. La llenura es extensión, la plenitud es extensión, la totalidad es extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. Obstaculiza por lo tanto el fluir de tu gozo y como resultado de ello te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho. Requieres crear para estar satisfecho, pero Dios no conoce la insatisfacción. Por lo tanto, no puedes por menos que crear. Tú naciste para crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero por eso no puede afectar su realidad. Puede que no conozcas tus propias creaciones,
pero eso no puede afectar su realidad de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. La realidad divina se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Si excluyes cualquier parte del reino, no podrás gozar de plenitud. Si excluyes cualquier parte de tu ser, no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente y al aceptar dicha plenitud se reincorpora al reino, se reincorpora a la realidad de Dios, la única que existe. Cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. Por eso es por lo que tu realidad divina goza de perfecta paz. El Espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo, que se encuentra en tu mente, en tu ser, las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser, porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, puesto que toda creación le pertenece a todos, y al haber sido creada para la filiación en su totalidad. La creación le pertenece a todos, al haber sido creada para la filiación en su totalidad. Tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios, y por lo tanto, no has dejado de asegurarte de que fuese tuya. Puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te la dio para siempre. Puesto que la voluntad de Dios fue que dispusieras de ella para siempre, te proporcionó los medios para conservarla. Y eso es lo que has hecho. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad es imposible desobedecer la voluntad de Dios. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la llenura de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha, y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad. Tampoco perdiste las extensiones que la mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esta certeza. Son a la vez reflejos de tu correcta identificación con tus hermanos, así como de tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Manual para el maestro. ¿Cómo se logra la curación? Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible.
El propósito de la enfermedad, dentro de la loca convicción, donde a Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? La curación dentro de esta loca convicción simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. La curación dentro de esta loca convicción representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. La curación dentro de esta loca convicción representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. Eso sería la curación dentro de esta loca convicción.